Muy bienvenidos, amigos nuestros, a Vida Digital, una emisión que estamos disfrutando muchísimo los fines de semana, gracias al favor de la presencia de cada uno de ustedes y a toda la interacción que nos dan en redes. Ya también estamos en Facebook Live y, por supuesto, en las redes de Twitter, @Diálogos en Confianza. En esta ocasión vamos a hablar de algo que es verdaderamente súper interesante, pero además de ello, no solo es interesantísimo, sino también es algo que tenemos que tener muy en mente y presente, porque la identidad pues es lo que ahora más se ataca, ¿no? Una de las cosas que más se atacan en todos los sentidos. Pero ¿qué hay de la identidad digital? O la identidad 2.0, que también se le llama así. Bueno, pues todo eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta sesión de Vida Digital, y vamos a comentarles cómo es que esta identidad la podemos tener mucho mejor posicionada en nuestras redes sociales, también en nuestros navegadores o nuestras páginas o websites. O también, por supuesto, todos los datos que estamos subiendo nos dan esa identidad que después, pues algunas personas pueden utilizarlas para bien o no tanto para bien, sino con ciertas cuestiones ilícitas. De todo ello vamos a hablar. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula para entender un poco más el tema? Con la credencial del lector. Con la credencial del lector. Con la credencial del IFE. Con la credencial para votar. Con la credencial del INE. Con la credencial del IFE. Pues por lo regular con la INE, ¿no? Y en ocasiones te permiten con otros documentos como tu pasaporte, actas de nacimiento, CURP o demás, pero con el INE es con la que siempre. Con mi INE. Bueno, ¿con qué documentos se identifican más? Es lo que nos han contestado nuestros queridos televidentes. Vamos a presentar a nuestros invitados especialistas de esta ocasión. Me da mucho gusto recibir a Cintia Solís Arredondo, doctora en Derecho y maestra en Derecho de la Innovación Técnica. Muchas gracias, Cintia, es un placer tenerte. Chicas pocas, pero hay, ¿verdad?, en esto de la vida tecnológica y digital, pero además muy conocedoras del tema. Gracias también a Carlos Manuel Flores Quintanilla, es maestro en Seguridad de la Información y director de Verisec para Latinoamérica. Muchísimas gracias Carlos, por estar con nosotros. Maestro Jonathan Mendoza Iserte, de presente, por supuesto, el INAI, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también le quiero dar la bienvenida al doctor Alfredo Reyes Kraft, doctor en Derecho, socio de Lex Informática, que está aquí a mi izquierda. Muchas gracias, doctor Alfredo. Gracias, y José. me he saltado a Carlos Castañeda Girón, porque me hizo una malobra el teléfono. Gracias, Carlos Castañeda Girón, por tenerte nuevamente con nosotros. Es un placer, socio director de UGOV, Tecnología en Gobierno. Bueno, nuestros especialistas del día de hoy nos van a sacar de dudas. Comiencen a escribir todas las dudas que tengan. Yo quisiera aterrizar lo primero para ir pues de lo particular y ya vamos a, o de lo general, mejor dicho, para ir particularizando sobre el tema. ¿Qué es la identidad? Cuéntenme, a ver, doctor Kraft. Pues mira, es algo que te identifica, que te distingue de los demás. Es aquella atribución que tú tienes o aquello que te identifica, te va a distinguir, te va a hacer diferente a los demás. ¿Pero está hablando de cosas físicas, de rasgos físicos, o estamos hablando de cuestiones de identificaciones o papeles credenciales? Es genérico. ¿Qué es lo que te va a distinguir de otros en una relación? Cualquiera que ésta sea. Puede ser tu firma electrónica, puede ser tu credencial de lector. Es algo que te va a identificar y te va a hacer única. Ok, muy bien. Y en cuanto a la identidad, para que nuestros televidentes sepan un poquito más, Carlos, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Cómo nos distingue, como dice el doctor Kraft, lo que te distingue de los demás? ¿Cómo podemos entenderlo más? Pues si nos vamos un poquito ya más a tratar de ponerlo en un marco teórico o técnico, hablamos de una identidad como un conjunto de atributos o de características ligadas a una entidad, ¿no? Que puede ser, digo, por nosotros una persona, pero no necesariamente una persona, sino también puede ser incluso una máquina, un software y, bueno, robots y todo lo que viene en esa parte. Pero básicamente hablamos de 4 áreas, ¿no? Una es, tenemos atributos inherentes, es decir, cosas como nuestro biométrico, nuestras huellas, nuestro rostro, que ahora sí que no lo podemos cambiar, aunque algunos queramos, bueno, hay que hacer un esfuerzo fuerte. Está también el tema de atributos que asignados, como el nombre que nos dieron nuestros padres, o la CURP, por ejemplo, que nos da el Estado aquí en México. Y también atributos adquiridos, nuestra dirección,
incluso también, por ejemplo, nuestro historial de internet, nuestro historial de búsquedas, cosas que vamos adquiriendo. Y por último, algo que llamamos atributos de interés, es decir, cosas que vamos mostrando sobre nuestra personalidad, nuestros gustos, qué música nos gusta, qué website nos gustan, qué nuestras partido aficiones, político. hobbies y gustos, ¿verdad? Y todo el conjunto de eso ligado a una entidad es lo que llamamos una identidad tanto en el mundo relativamente físico como digital también. Como le llaman, el mundo online y el mundo offline, ¿no? Vamos con las chicas. Cintia, cuéntame. Pues sí, efectivamente, Rocío, la identidad en realidad se compone de elementos incluso psicológicos, de preferencias, de comportamientos, ¿no? Cómo cómo hablamos, cómo caminamos, la forma en la cual hacemos el typing en las computadoras, también eso nos identifica. Y el problema, o de alguna manera lo interesante de este tema, es que antes eran elementos un poco más estáticos y hoy en día con la identidad digital son dinámicos. Es decir, eso que comprendemos como identidad digital tiene que ver incluso con dónde nos movemos, a nuestra geolocalización, qué compramos, cuándo lo compramos, qué preferencias tenemos, con quién hablamos. Es decir, entonces ya es como... se masifica esa cantidad de datos que forman parte de nuestra identidad digital. Muy bien. Tenemos poquitos segunditos. Sí, pues nada más complementar que precisamente este cúmulo de datos que tenemos hoy en día precisamente nos ayudan a ser más únicos, pero a la vez también ser más susceptibles por este ámbito tecnológico, ¿no? Ajá. No fuiste demasiado breve más, Carlos, por favor. No, tenemos tiempo para pasar con el resto. Bueno, y una de las cosas más interesantes es que actualmente nuestra identidad nos permite estar más allá de nuestro entorno físico. Tenemos capacidad de estar presentes en un entorno digital donde no importan las distancias, no importa incluso el idioma, etcétera, sino que es lo mismo que hoy en día alguien consulte mi Facebook en China o que lo consulte aquí en la colonia de al lado, ¿no? Claro. Tengo la misma presencia, tengo los mismos atributos, tengo la misma personalidad, pero a la vez nos da también esa parte. Muy bien. Maestro Jonathan. Rocío, son signos distintivos de un individuo en las distintas vertientes de su vida, tanto presencial como digital. Es lo que hace que un individuo se caracterice de los demás y que sea susceptible de derechos y obligaciones. Eso me encanta. Derechos y obligaciones. Vamos a ver cuáles son nuestras obligaciones en la vida, en la era digital, en el mundo de la survey media y también nuestros derechos, que eso es muy importante. Regresamos con la identidad digital en nuestros diálogos de fin de semana. No se vayan. Los seres humanos tenemos derecho a la identidad, a un nombre, al reconocimiento de nuestros padres y a la nacionalidad como parte del procedimiento oficial para ejercer nuestros derechos. Para ello, la inscripción del nacimiento de las personas en el registro civil es un elemento imprescindible. En México, el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora de la cobertura del registro de nacimiento, así como de la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos que permitan documentar la identidad oficial de sus ciudadanos. Ejemplo de ello es la copia certificada del acta de nacimiento que puede obtenerse en línea en el portal www.gov.mx/actas, que ha digitalizado el trámite para que lo podamos realizar los 365 días del año, las 24 horas del día. La CURP, o Clave Única de Registro de Población, es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres, utilizado como parte de las formas de identificación oficial de ciudadanos mexicanos y residentes de todo el país desde 1996. Dicho documento es indispensable para realizar el cumplimiento de obligaciones fiscales, trámites escolares, afiliación en servicios de salud, solicitud de pasaportes, entre otros servicios gubernamentales. Otro documento de acreditación de la identidad en el país es la credencial para votar expedida por el INE, Instituto Nacional Electoral, que emplean millones de personas mayores de 18 años como una identificación oficial que avala la ciudadanía mexicana y permite el ejercicio del voto en México y en el extranjero. La firma electrónica avanzada, también conocida como FIEL, es un instrumento de seguridad diseñado para identificar de manera única y segura a cada contribuyente. Está programada bajo un estándar internacional de seguridad informática que emplea como medida de seguridad algoritmos de cifrado de datos.
La e-firma es un archivo digital que permite la identificación en las aplicaciones del portal de trámites y servicios del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, como la app SAT Móvil o para autorizar trámites con tu contraseña y clave dinámica desde cualquier parte del mundo. Ya estamos de regreso y bueno, es que aquí estamos en todo, un poco, por eso nos agarran un poco sonrietes. Bueno, los diferentes tipos con los cuales nos identificamos los hemos visto ahorita en la cápsula y son documentos, son credenciales. Todo ya tiene que ver con lo digital, ¿no? Todo ya tiene un lector de barras o ya tiene además códigos y demás asuntos o el algoritmo para que podamos estar más seguros y confiados o que sean más confiables. Sí. Pero realmente hay un documento en México que nos dé la seguridad al 100% para nuestra identidad, sobre todo cuando estamos hablando de documentos que ya están digitalizados, ¿no? Claro. ¿Hay alguno que sea el más seguro? Mira, hay una cuestión interesante y en esta materia en particular se ha tomado en consideración. De hecho, no tenemos un documento nacional de identidad. Se exploró la posibilidad de armar un registro único nacional y de ahí es el CURP. Y lo que se buscaba era de alguna forma vincular a las diferentes fuentes de información este número único que me pudiera identificar y distinguir desde diferentes ópticas. Por ejemplo, si mi llave para poder acceder al Registro Federal de Contribuyentes fuera mi CURP o al Seguro Social, pues yo teniendo esa llave puedo acceder a diversas fuentes de información y de alguna forma tendría una información completa. El problema ha sido de que sí, se vinculó a las diferentes fuentes de información, pero como un número secundario. Es decir, para entrar al Seguro Social debo de incorporar mi número de seguridad social, que después refiere a mi CURP, pero la verdad es de que no puedo tener acceso de manera directa a esa fuente de información con ese número único de identificación. Posteriormente, pues un documento nacional de identidad, la verdad es que supone una inversión fortísima. Imagínate lo que costaría tener a todos los ciudadanos con un documento único. Pero no se trataba que eso iba a ser la credencial del INE. Pues sí, pero era una credencial para votar. Exacto. Pero bueno, era un documento oficial como el pasaporte. La problemática de la credencial de INE es que es para mayores de 18 años. Y los menores de 18, ¿cómo los identificamos? ¿Con su acta de nacimiento? Por ejemplo, hoy en día, cuando tú vas a un vuelo con un menor de edad, ¿cómo lo identificas? Pues te piden una identificación que posee la del colegio, pero esa no es ciertamente oficial. O te piden el acta de nacimiento, que no tiene ninguna vinculación. La foto. Es correcto. Claro, no hay foto. Sí, entonces, ¿qué nos hace falta en México? Porque en Estados Unidos yo veo que todo el mundo con su ID, ¿no? Está feliz. Y no les piden otra cosa. La verdad, en Estados Unidos es de los que están más descontentos. A ver, cuéntame, ¿por qué esa no me la sé? Pues porque son temas estatales que lo ven a nivel estatal y donde desde el punto de vista de identidad y de datos personales, cada estado tiene sus propias regulaciones. Obviamente, ahorita California ha sido el que ha tomado normalmente la batuta en crear sistemas que puedan ayudarle, a identificarse en diferentes contextos a un ciudadano y dos, en la protección de tanto de esos datos como de ese sistema. Pero sí, Estados Unidos para nada es ahorita un molde para esto o un ejemplo. Europa más bien es quien realmente se ha movido más y los países de Asia, como digo, Singapur, Japón, Corea y bueno, si ya nos vamos al extremo, China, que es digamos que la potencia en identidad digital. Aunque no necesariamente siempre con las mejores intenciones. Claro. ¿Qué dice el INAI, el instituto que nos da la transparencia y la protección a nuestros datos? Mira, Rocío, hubo un primer intento de lo que refiere el doctor Reyes Kraft. En 2011, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, empezó a implementar una política pública que tenía que ver con la cédula de identidad personal y la cédula de identidad ciudadana. Ambos documentos están referidos en la Ley General de Población. ¿Sí? La cédula de identidad personal refiere a menores de edad y la cédula de identidad ciudadana refiere a personas mayores de edad. Se quedó a la mitad. Sí, porque no la tenemos, ¿no? No la tenemos. Sí te comento que se recabaron datos más o menos de 7 millones de menores de edad en ese momento. Y que es muy relevante saber el resguardo de esa información, ¿no? Muy bien, ¿dónde va a quedar? Ahora entonces, el pasaporte nos ayuda a tener realmente la confianza y la fiabilidad en que nos está identificando bien tanto en el mundo offline como en el mundo online, ¿o no?
Pues es una buena alternativa. Digo, al final, la ventaja que tiene cara al INE, digo, tú puedes optar por no tener toda tu dirección, ¿no? Tu domicilio. Pero el pasaporte, ya que no tiene ese tipo de información, también es una buena alternativa y es una identificación oficial. En algunos casos, como Japón, por ejemplo, en una de las hojas ya tienen un chip, donde es un pasaporte que a la vez es en papel, pero también es electrónico. Entonces sería una excelente ventaja también migrar a un documento de esta naturaleza. Porque cuando vas y te identificas con el pasaporte, automáticamente el sistema te lleva a las 10 huellas que ya has puesto, ¿no? Incluso, bueno, la fotografía también está ahí remitida. No solo la del pasaporte, sino la que parte te toman y que tiene que coincidir rasgos físicos de identidad de tu reconocimiento facial. Sí, la cuestión es que es un instrumento caro. No es gratuito. Bueno, pero todos los debemos tener. Todos deberíamos tener un pasaporte, pero es un instrumento caro, es bastante caro. Es cierto, tienes toda la razón, si es que viajas. Además pues bueno, tienes esta desventaja que la población más marginada pues no tiene acceso, porque por supuesto es la que menos oportunidades tiene de hacer un viaje de esa magnitud, etcétera, y entonces estás haciendo pues hay una brecha. Aunque sí es un buen instrumento, como comentaba Cintia, por la cuestión de la información biométrica que contiene, etcétera, que sin embargo también el INE la tiene. El INE también tiene ligada una base biométrica de huellas digitales y que a través de una infraestructura que ya nos contará Carlos de esta cuestión con más elementos, puedes llegar a otros atributos que están alojados en otros lugares y con llaves como la CURP, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es interesante, eso es muy interesante. Porque la información que está contenida en el pasaporte no es verificable contra la que está utilizando la persona. En cambio, la contenida en la INE, yo puedo validar que la INE sea vigente y podría verificar a través de un proceso que seguramente Carlos nos platicará, la posibilidad de identificar mi huella o, pues por así decirlo, el resumen digital de mi huella con el que existe en esa base de datos para generar un... Muy bien, pues te dejaron con todas las incógnitas, pero ¿qué crees? Te voy a dar un respirito porque vamos a un corte para que puedas regresar con todas las respuestas, Carlos. Más vida digital en Diálogos Fin de Semana, no se vayan. En Suecia es posible hoy día utilizar una tarjeta para todas las compras, incluyendo para comprar verduras y frutas en el mercado. Entonces, claro, vamos a ver el mismo desarrollo en todo el mundo en el futuro. La gran mayoría de los suecos tienen una identidad digital. Es posible no utilizar efectivo, es solamente utilizar tarjetas. El primer paso para México es incluir todas las personas del sector informal al sector formal. Claro, es muy difícil utilizar una identidad bancaria o una identidad digital para todas las personas en México. Si, por ejemplo, muchas personas en el sector informal y claro, esas personas no tienen una cuenta de banca, una cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es el primer paso. Y el segundo paso es en verdad, el sistema para las cuentas bancarias en México es bastante complicado. Entonces yo creo que las empresas suecas pueden ayudar a México con un sistema más fácil. Se realizó hace unos semanas atrás el primer seminario de identidad digital aquí en México y el organizador y principal anfitrión de este gran evento fue precisamente Carlos con su empresa Verisec. Cuéntame dos cositas. Estábamos viendo a la embajadora de Suecia hablando de temas muy importantes. Claro. Y la primera sería, ¿por qué se decidió o por qué te decidiste hacer este seminario? Pues porque, nosotros siendo una empresa de identidad digital y estando relacionada en esta área, buscamos durante bastante tiempo eventos que nos permitieran discutir estos temas, no nada más por arribita, sino a profundidad. Y francamente, más allá de algunas 2 o 3 cosas que eran muy privadas en lugares como a veces el INE o por ahí,
no había en realidad un foro público donde se había discutido así a detalle y fue por eso que dijimos crear uno. Entonces, si no existe, creémoslo y gracias al apoyo obviamente de muchos de los que están aquí en el panel y de hecho todos los que están en el panel estuvieron también participando de cierto modo. Y vaya, tuvimos una muy buena respuesta y un gran interés en un tema que, vaya, es uno de los temas torales, incluso por ahí dicen que del siglo XXI, ¿no? Que además, no está tan difundido como dices. Es curioso, para mí es como el pez en el agua, ¿no? Es como si al pez le practicas del agua. Pues no, a lo mejor no te puede decir mucho, pero está rodeado de ella. Claro. Y así es la identidad digital con nosotros. Estamos rodeados de muchas cuestiones en las que ocupamos una identidad digital, en las que necesitamos que esta identidad sea segura, fácil de usar y que nos represente de manera correcta. Y sin embargo no tenemos una nomenclatura o una manera de concientizarnos de que esto está ahí, sino todas esas interacciones están ahí. Lo que estamos tratando ahora, y bueno, con la ayuda también de los medios, es de que la gente diga, ok, esta interacción que tuve con el gobierno o con el banco o con el e-commerce, en realidad es una interacción de identidad digital en la cual yo me estoy identificando digitalmente hacia un tercero, etcétera, ¿no? O te están identificando, es correcto, ¿no? o te están A ver, Carlos, cuéntame entonces, la embajada de Suecia, sí. ¿Por qué tuvo principal participación en este seminario? Bueno, Verisex es una empresa sueca, pero este es un tema que no nada más concierne a México. ¿No es porque ellos son los que están a la vanguardia en cuestiones de documentación digital? Tienen algunas cosas. No es que ya tengan el tema resuelto 100 a 100. Yo creo que ningún país del mundo lo tiene resuelto 100 a 100 ahorita. Sin embargo, los suecos tienen alrededor de 15 años enfocándose ya en este tema específico y algunas iniciativas muy interesantes que ahora, de hecho, esas iniciativas se están llevando a nivel europeo. Es decir, están tomando Suecia y Estonia, hasta cierto modo, que también estuvo gente de Estonia ahí en el evento. Han sido como los ejemplos a seguir por el resto de la Unión Europea, pero hay otros ejemplos en otros lugares muy interesantes, como India, por ejemplo, tuvimos a alguien de la Embajada de India también, hablando de un sistema que se llama Aadhaar, que es el sistema universal y de hecho el más grande del mundo. Ellos tienen 1.2 billones de identidades digitales ahorita enroladas en su sistema, ¿no? Entonces, los suecos en particular, lo interesante que ellos hicieron es que dijeron, en lugar de que el gobierno haga todo y tenga que tener un gran costo, como decía ahorita Alfredo, es decir, vamos a alinear todo para que el sector privado nos ayude, sí, que hagan algo de negocio, pero también que resuelvan el problema para la demás gente. Obviamente eso requiere una regulación, eso requiere que haya auditorías, eso requiere todo lo demás para que el sector privado pueda tomar ese rol clave, pero siempre siendo monitoreado por el gobierno y los organismos relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta en México para tener un documento que realmente nos avale, nos dé seguridad y nos dé presencia tanto con la identidad en términos generales y sobre todo ya en la identidad digital? Porque vamos navegando y creemos que no dejamos datos, pero esos datos se van acumulando, se van registrando y van diciendo quién es Carlos, quién es Cintia, ¿no? Quién es Jonathan, quién es Alfredo y quién es Carlos también. Y entonces te van haciendo una identidad por gustos, aficiones, por trabajo, por viajes, por mil cosas. ¿Qué es lo que nos falta para tener ese documento que nos dé todas las vertientes? ¿Es difícil? ¿Muy difícil? Pues nos falta voluntad política en principio. Sí, es que no es un documento también nada más, no necesariamente es un documento. Sí. O sea, no tiene que ser un documento. Es que es un ecosistema, de hecho. Porque el documento te va a hacer validar esa identidad fuera de la vida digital, es decir, el offline. ¿No? Dentro de lo digital es más sencillo porque estás dejando tus registros, pues tanto biométricos como tus registros de claves y preferencias y demás. Pero fuera de nuestra vida, los documentos ya no se pueden separar de un contexto digital. Cada vez tienen más herramientas digitales. Por eso pregunto si podemos tener un solo documento que nos avale. Sí, yo creo que hay avances. Yo creo que precisamente la masa crítica que ya tiene el INE de identidades, igual la Secretaría de Relaciones Exteriores con el pasaporte, el mismo SAT o el Sistema de Administración Tributaria, ya tienen una gran base de datos, tanto biométricos como documentales, para empezar a generar un documento único con base en esta infraestructura de datos. Pero bueno, hace falta inversión, hace falta ponernos de acuerdo, hace falta construir el ecosistema con un marco legal, un modelo técnico, incluir a los menores de edad también. Incluir a los menores de edad. Que son muy vulnerables en la vida digital. Los extranjeros también. Y este caso que comentábamos precisamente en el foro, donde no necesariamente o confiamos que todos tenemos identidad, pero tenemos incluso una parte que se calcula entre el 5% de la población
que no tiene identidad, que no tiene acta de nacimiento. Que no sabemos quiénes son y dónde que no están. sabemos, y si no sabemos que tienen ni siquiera un nombre, ¿cómo vamos a proceder a una identidad digital entonces? ¿Y cómo van a poder acceder a sus derechos? Claro. Ya olvídate de las obligaciones, ¿no? También los derechos. El derecho básico a la identidad. Exactamente. Hablamos de la identidad digital en esta mañana de Diálogos de Fin de Semana. Así es que no se vayan, estamos en Facebook Live recibiendo todos sus comentarios y en Twitter @Diálogos en Confianza. Y las redes de cada uno de nuestros especialistas también está en la pantalla en el momento indicado. Gracias y volvemos. Sí. Pues yo creo que no, porque luego te clonan las credenciales. Ajá, te las clonan y pues no es una forma segura. Yo creo que más segura sería con tu huella, porque la huella nadie la podría clonar. Sí, yo creo que sí. Sí, la verdad sí, porque pues contiene todos nuestros datos personales. En caso de un accidente nos pueden identificar fácilmente a nuestros familiares. Sí. Sí, es un método para tener controlados nuestros datos y también para que nosotros tengamos una manera de identificarnos sin tener que estar cargando tanto documento. Creo que sí. No, porque existen muchas personas que utilizan la información o la venden o no hacen buen uso de ella. Nuestro público contestando, como siempre, con mucho cariño a todas las preguntas de Diálogos en Confianza y de Diálogos Fin de Semana, y pues hablándonos precisamente sobre si creen que el INE es una forma segura de identificarse. Y bueno, ya lo vieron ahí, ¿no? Ya vieron ahí los comentarios. Doctor Alfredo Reyes Kraft, cuéntame entonces sobre todo este asunto del documento único que estábamos hablando en el bloque anterior, más lo que comenta nuestro público. ¿Qué es entonces lo que podríamos pensar aportar para lograr tener una mejor identidad, tanto en el offline o en el mundo fuera del ciberespacio o en el online? Mira, aprovechar lo que tenemos. Hoy por hoy contamos con una base interesante, muy importante, de credenciales de elector con fotografía. Tenemos también información relativa a ciudadanos con Registro Federal de Contribuyentes en el SAT. Tenemos una clave única del Registro Nacional de Población. Vamos a aprovechar lo que tenemos, vamos a armarlo. Por ejemplo, recientemente en la Circular Única Bancaria, aprobaron una modificación a la Circular Única Bancaria para habilitar la posibilidad de aperturar cuentas en remoto sin necesidad de presencia física, haciendo una validación de biométricos conforme a lo establecido con el INE. O sea, la huella, el iris, digital, el iris del ojo. Pues también le llaman el reconocimiento de voz. Exactamente, o la posibilidad incluso de contratar un servicio a través de videoconferencia. Entonces, fíjate nada más cómo hay muchas formas en las cuales yo puedo autenticar, identificarte y en función a ello poder contratar un producto o servicio a través de medios electrónicos. Ahora, ¿cómo lo podemos materializar? A través de elementos como la credencial de elector, como la propia CURP, y a final de cuentas podemos brindar esa seguridad técnica y jurídica en la realización de transacciones de carácter comercial. Muy bien, ahora, si estamos hablando de algo muy interesante ahora que estamos fuera del aire, que decían, ¿cuánto nos costaría, Carlos, lograr una identidad única digital en el mundo? No, más bien hablaba de un poquito de si tú resuelves ese problema, la oportunidad de económica puede llegar a ser de más de $1 trillón, algo que han calculado algunas consultoras, ¿no? El tema es que es un problema ahorita tan fuerte, sobre todo cómo la ligas al mundo digital de una manera segura, ¿no? Que ahorita no hemos hablado de los malos de la película, que son los que se aprovechan en ese gap, en esa distancia que tenemos entre nuestras identificaciones físicas y nuestra identidad digital. Entonces, para llegar a ese brinco es donde mucha gente, ahí viene el problema, ¿no? Y ese fraude nos cuesta literal billones y billones de dólares porque no nos permite realmente aprovechar todo lo que tendríamos en la identidad digital, porque tenemos que resolver primero este problema de cómo hacemos la liga, ¿no? Y creo que Cintia ahí ha estudiado mucho ese gap que hay. Ahora, me decías que si se logra una identidad única, bueno, la identidad ya en México, luego ya se pasa al mundo digital para todo el planeta. Pero, y que uno de los que más nos identifica digitalmente es la red social de Facebook. Sí, de hecho ahorita, por ejemplo, ya tenemos modelos de autenticación delegada. En muchas plataformas, en lugar de tener que estar llenando desde cero tus datos personales,
te puedes autenticar con tu cuenta de Facebook, por ejemplo. Pero ¿qué tan fiables son esos datos? Porque podrían ser cuentas fantasmas o cuentas no tan verosímiles, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, ya hay algoritmos que están utilizando las redes sociales para identificar justo cuando hay, por ejemplo, cuentas de Facebook que son apócrifas o que a lo mejor son una doble cuenta. Hay muchos casos donde una persona de manera legítima pues tiene como la cuenta para la familia y amigos y luego tiene otra para fines diversos. Sí, tienes tu página publicitaria para tu negocio también, ¿no? Pero a ver, yo me quedo pensando, a ver, vamos a atacar el tema de la seguridad ya de plano, ¿no? Porque es importante, vamos directo a la yugular. ¿Cómo me puedo yo proteger en la vida y en el ciberespacio, en la vida digital? ¿Cómo puedo proteger mi identidad? Pues en principio con buenas prácticas, no compartir nunca tus contraseñas, tener contraseñas construidas de manera segura, no poner la misma contraseña en todos los lugares, porque es un elemento que al no estar identificado, no estar resguardado con otro elemento como sea biométrico, pues solamente depende de una palabra clave, el password, por ejemplo en el caso de la red social. Entonces lo que necesitamos es tener esas buenas prácticas donde tengamos una contraseña segura, la estemos cambiando constantemente, no la compartamos con nadie, no dejemos abierta nuestra computadora con la sesión, porque es muy fácil, incluso en los ámbitos donde uno no lo espera, es muy fácil que se roben al menos tu clave de Facebook. Ya con eso acceden a un gran número de servicios y a un mucho más grande cantidad de información. Bueno, información de todos tus contactos también, que es un lío, ¿no? Simplemente, pero simplemente, por ejemplo, si eres padre, ¿dónde estudian tus hijos? Claro. Las fotos, etcétera. Sí, hay vulnerabilidad a toda la familia. Sí, un ejemplo muy claro ahí, Rocío, es el uso de redes Wi-Fi públicas, ¿no? Digamos, el control de la información en este tipo de redes es totalmente relevante porque se entendería que el uso de esas redes es gratuito, pero a cambio de la utilización de las mismas hay un flujo de información que deja un rastro de la persona que está utilizando Por la eso red. te pone, cuando te metes a una red, te pone red no segura. Así es. Y uno dice, no importa, con tal de que me dejes navegar y no consuma mis datos, me meto. Sí. Y es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo muy claro porque parte de un principio de autodeterminación informativa. Eso suena muy técnico, pero la realidad es que cada quien es responsable de sus datos. Y la información que vamos dejando en la red genera que eventualmente los malos, como decía Carlos, puedan generar una vinculación de esa información para cometer pues delitos, ¿no? Como la usurpación de identidad, fraude y algunos otros. Claro, extorsión, ciberacoso, todo esto, ¿no? Mira, hay una cuestión interesante. Y te quiero hacer una pregunta y también al teleauditorio. ¿Quiénes de ustedes han leído el contrato de Internet? El contrato de aceptación de términos, y condiciones para obtener una cuenta de correo electrónico. Yo les puedo apostar que muy pocos, si no, casi ninguno, ¿no? Carlos, ¿tú dijiste sí o no? Fíjate, sí lo leíste. Muchas veces, precisamente en ese contrato, aparecen términos y condiciones, o aparece incluso un aviso de privacidad y aparece una autorización para compartir mi propia información. Es decir, si yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, yo solito me estoy poniendo en riesgo. Si no configuro las opciones de privacidad dentro de mi propia cuenta de Facebook o mi cuenta de correo electrónico, pues la verdad estoy abriendo la posibilidad de que terceros se enteren. Y otra también, en relación con el tema de contraseñas, a veces nosotros mismos la proporcionamos. Mira, somos muy dados a caer en una cuestión que se denomina ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Todos estamos buscando ayudar, todos tratamos de ser buenos. Entonces hay gente que explotando precisamente esas cuestiones naturales de la persona te engaña para cometerte un ilícito. Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa porque estamos entrando ya al punto más álgido de nuestra identidad digital en Vida Digital y vamos a hablar, por supuesto, también sobre lo que podemos hacer para protegernos mejor cuando estamos navegando o estamos en Internet buscando cosas o trabajando. Regresamos con más en Diálogos Fin de Semana.
Bueno, pues el bloque anterior que estábamos hablando de las cuestiones de seguridad en el mundo digital, en la navegación, en redes o por supuesto también en Internet, simplemente nuestro paso por Internet, me lleva a hacerles la pregunta a nuestros invitados expertos de la siguiente manera. ¿Qué tan susceptibles somos de perder nuestra identidad digital? Que ya vimos que es algo junto con pegado con la identidad, pero también tiene sus bemoles aparte. ¿Qué tan susceptibles somos de perder nuestra identidad digital cuando estamos navegando o cuando estamos usando nuestras redes sociales? Pues vaya, o sea, muy susceptibles, o sea, y es por eso que el robo de identidad, la usurpación de identidad es llamado ahorita el crimen del siglo XXI, y obviamente afecta a gente aquí en México, pero afecta a gente en todo el mundo, ¿no? Es algo que está creando millones de pérdidas en todos lados, tanto en costos directos y en costos de oportunidad, sobre todo que la gente no tiene confianza de usar muchos de estos sistemas porque tiene precisamente miedo a que ocurra. Y la verdad es que el usuario en la calle, la gente que ven aquí en las entrevistas, está prácticamente indefensa en cierto modo. O sea, es muy complicado que tú le pidas a la gente ahorita, en este momento, que se proteja. Digo, el tema de tener buen password, el tema de que no te conectes al red Wi-Fi, el tema de que chécate que esté ahí el candadito en el DS. Sí, te ayudan, definitivo, pero son completamente insuficientes. Entonces, ¿necesitamos unirnos y aliarnos a los datos biométricos? Necesitamos proxies, necesitamos gente como el INAI, precisamente, y como otras instituciones que ahorita nos ayuden. Yo ahorita veo mucho el tema de la recomendación al usuario. Es como si al usuario lo pones tú en un cuarto con un león, ¿sí? Y le das una escoba y le dices, mi recomendación es que no comas carne enfrente del león, ¿sí? Dios. Ya, gracias, bye, que Dios te bendiga. No, bueno. Pues obviamente va a ser una pelea muy complicada. Entonces, lo que necesitamos es un domador en medio del león, un proxy, ya sea una organización. ¿El domador sería el INAI? Puede ser el INAI a través de lo que ponga a organizaciones. Haciendo la metáfora con mucho respeto. O sea, el INAI presionando a bancos, presionando e-commerce, presionando a instituciones de gobierno, de protege a tus usuarios. Ese tema de que dale al usuario 10 recomendaciones, ponlas en tu website, pon el aviso de privacidad y listo, siéntate a dormir. Imposible. El usuario, imposible. O sea, puede ser yo, me dedico, tengo 20 años en seguridad y he caído en cuestiones de robo de identidad porque realmente son increíblemente complejas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos entonces a los que más estamos expuestos con el robo de identidad? Pues a ver, lo que pasa es que también, o sea, sí es interesante tener como un organismo que se erija como un protector, pero yo creo que hay una conciencia del usuario. Yo siempre digo que desde luego las tecnologías no llegaron a lo mejor de manera imprevista y no hay mucha conciencia de lo que el usuario debe de hacer en Internet. De hecho, es que si el usuario, perdona Cintia, es un chiquito de, no sé, son nuestros adolescentes, claro, pues mucho menos conciencia y porque ellos lo que quieren es el juego inmediato, que cueste menos y además la diversión instantánea. ¿Qué se van a poner a estar leyendo términos? Los adultos mayores es un mayor problema que los adolescentes. Sí, somos todavía más somos más vulnerables. Más vulnerables, somos más volátiles en ese sentido. Pero sí, en ataques de usurpación de identidad, por ejemplo, en términos de Conducef, hay una gran cantidad de personas ya retiradas que han sido víctimas de usurpación de identidad. Es un tema que a nivel mundial ha subido 400% casi anual. Bueno, y los riesgos son que nos roban los datos y nos extorsionan. El riesgo, a ver, sucede que la usurpación de identidad es un delito que sucede en el medio. Es decir, primero obtienen nuestra información, ya sea de formas lícitas o ilícitas, luego usurpan nuestra identidad, se hacen pasar por nosotros y ahí hay una multiplicidad de conductas que pueden suceder. Desde alguien que está suplantando nuestra identidad para atacar nuestro honor, o sea, que de repente está clonando el perfil de una persona pública para atacar, les decía, su honor, hasta, por ejemplo, abrir una cuenta de banco, hasta hacer transacciones financieras. Es decir, los riesgos son muchos, ¿no? El tema es justo cómo vamos reduciendo. El primero es la conciencia del usuario, posteriormente la conciencia de la denuncia, porque no la hay. Es decir, o más bien no hay una conciencia de la correcta denuncia. Casi todos se van por Conducef, ¿cuál es la pero se correcta olvidan denuncia? El Ministerio Público. Okay. Muy pocas personas conocen que en muchos estados de la República, como en la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Baja California, Jalisco, sí hay un tipo penal reconocido que es el de usurpación o suplantación de identidad. Entonces tienen que acudir al Ministerio Público, denunciar sea los o no hechos. Digital. Sea o no digital. El ministerio porque no es atiende también la digital. Sí, desde luego, por supuesto. Y también va acompañado de denuncias a Policía Federal a través de la División Científica de la Policía Federal. O la Policía... Sí, es la Policía Cibernética. Exactamente. Oye, y me decías algo muy interesante en bloques anteriores. Cuando te dicen, regístrate con tu cuenta de Facebook, ¿lo recomiendan o no? No. Cuando en particular, la semana pasada no se escuchó, pero hubo un robo de alrededor de 50... Sí, de muchos datos en Facebook. 50 millones de cuentas, pero no fue la cuenta de Facebook lo que robaron. En realidad, cuando tú haces un login with Facebook a otro lado,
se crea ahí un pequeño identificador llamado un token. Bueno, esos tokens fueron robados y en realidad alguien, aunque tú no hayas entrado a un servicio, pudiera entrar como tú a un servicio porque se robaron el token tuyo de Facebook. Obviamente no te lo robaron a ti, se lo robaron a Facebook y ahora tú tienes el problema, no Facebook. Y ahí es donde hablo de los proxies. Adelante. Fue a través de una aplicación, de hecho, ¿no, Carlos? Es una funcionalidad que se llama Cómo me veo y fue de esa manera como lograron extraer toda esta información. Pero aparte ya hay antecedentes. No sé si recuerdan ustedes el asunto de Cambridge Analytica. Sí, también, que fue muy sonado. En Cambridge Analytica también no es que el robo de los datos haya sido directamente de la red social Facebook, sino que utilizaron un interconector, por decirlo así, que fue otra aplicación que se llama This is Your Digital Life. Sí. Y así es como nosotros vamos generando vinculaciones y compartiendo información. Entonces no es nada recomendable que le hagamos la tarea a las personas que buscan. Les facilitamos mucho subiendo tantas fotos, tantos datos, tantos vínculos, tantos tagueos, ¿no? Etiquetar a tanta gente. Exacto. Que lo dice, no me etiquetes por favor en tus fotos porque yo no quiero ser ventilado en las redes y las personas tienen toda la razón. Hay funcionalidades, por ejemplo, para evitar esos tagueos, etcétera. Pero lo más importante es, en estos contextos de red social, por ejemplo, vale más la información de tu perfil y con quién estás relacionado de que quién eres tú. Te pueden perfilar mejor. Conociendo tus ámbitos de relaciones sociales, quiénes son con los que platicas o quiénes con quiénes. Es que ese es el otro tema, es el otro punto, ¿no? Yo recuerdo haber visto en una serie de Netflix que se llama Black Mirror, no sé si usted la viste. Sí, es espantoso. Bueno, es que hay un capítulo, véanlo, por favor, son fanáticos de la vida digital. Hay un capítulo en donde según tu vida social, tu entorno social y cómo te mueves y tus contactos en las redes, por puntos, te ponían, yo te mandaba 5 estrellitas, ¿no? Y entonces te puntúa, yo a la hora de hablar con el doctor Reyes, me cayó bien, me cayó mal, le mandaba sus 5 estrellas o 3 estrellas y según el rating que podríamos llamar así o la calificación que tenías era como mejor te daban trabajo, como mejor te daban crédito para conseguir una casa, un coche o mejor modus vivendi y era terrible, pero eso no estamos lejos de llegar a ello. Ya de hecho hay empresas que lo checan. China lo está haciendo. Bueno, hay empresas que otorgan crédito en función de likes Facebook, que reciben en Facebook. Tú te dan, por así decirlo. O sea que Facebook ya se va a volver algo de rigor. Pues van a tener todos que abrir su cuenta de Facebook. Lo que haces es, sabes que, fíjate, es una cuestión interesante. Yo te voy a otorgar un crédito, pero yo necesito que tus contactos en Facebook de alguna forma den like, o sea, digan que están de acuerdo con el crédito que te voy a dar. Y tú, por el hecho de sentirte comprometido con tus contactos, claro. Y recomiendas a todos tus contactos, ¿no? Por favor, dale like a esta página. Y esos contactos son sujetos de una oferta comercial después. No, bueno, sujetos de una oferta comercial, entre otras cosas, que puede ser extorsión o ciberacoso o otras cosas, ¿no? Lo que sea. Bueno, vamos a regresar con conclusiones sobre la identidad digital, que es un tema sumamente importante y hoy no vamos a abarcar todo. Es verdaderamente muy amplio. Volvemos. Sí. Bueno. Autenticación es el proceso que debe seguir un usuario para tener acceso a los recursos de un sistema o de una red de computadores o dispositivos. Este proceso implica identificación, decirle al sistema quién es, y autenticación, demostrar que el usuario es quien dice ser. Biometría, método de reconocimiento de personas basado en sus características fisiológicas como huellas dactilares, retinas, iris o cara. También de comportamiento como firma, forma de andar y tecleo. Ciberseguridad o seguridad informática. Conjunto de tecnologías, procesos y prácticas diseñados para proteger redes, computadoras, dispositivos, programas y datos de posibles ataques, daños o accesos no autorizados. Abarca tanto seguridad cibernética como física. Cookies, archivos que almacenan datos de comportamiento de un sitio web y que se colocan en el equipo del usuario. De esta forma, el sitio web o red puede consultar la actividad previa del usuario. SSL o Secure Sockets Layer, conocido también como capa de conexiones seguras. Es un protocolo de criptografía seguro para comunicaciones seguras a través de una red. Proporciona autenticación y privacidad de la información. Tecnología biométrica.
uso de dispositivos electrónicos especializados y métodos informáticos avanzados para el análisis e identificación y o autenticación de una persona basado en sus rasgos humanos o fisiológicos. Huella dactilar o fingerprint es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las crestas papilares de un dedo de la mano sobre una superficie. Generalmente se usan el dedo pulgar y el dedo índice. Reconocimiento facial es una solución biométrica que emplea un algoritmo automático para verificar o reconocer la identidad de una persona en función de sus características fisiológicas. Reconocimiento de iris, método de autenticación biométrica que utiliza técnicas de reconocimiento de patrones en imágenes de alta resolución del iris del ojo de un individuo. Pues cuántas cosas aprendemos de nuestros especialistas. Carlos 1, Carlos 2. Gracias al doctor Alfredo Reyes Kraft, también a Jonathan y a Cintia. Pero no nos vamos, porque tenemos conclusiones y vamos a comenzar con las mujeres. Primero las damas. Bueno, pues mi recomendación es no compartir demasiada información de nosotros. Estamos hablando de la identidad digital. Sí, de la identidad digital. A veces de repente nos desnudamos en redes sociales, entonces mientras menos información pongamos a disponibilidad de usuarios no autorizados, vamos a estar más seguros. Entonces hay que hacer mucha conciencia, incluso a los menores de edad, hay que instruirlos para decirle, a ver, esto quieres para tu vida, quieres que el día de mañana generar un historial que pueda afectar en tu trabajo, en tus relaciones personales y generar como esa conciencia. Y sobre todo la cultura de la denuncia. Digo, sabemos que no es el paraíso, el Ministerio Público, pero bueno, nunca está de más acudir y denunciar los hechos, porque de esa manera, bueno, es como se va a dar correctamente una investigación y la posible sanción a los atacantes. Así es, si no, no hay madera de dónde cortar, ¿no? Exactamente. Para un posible fraude. Bueno, muy bien, Carlos, cuéntame. Pues como comentaba Cintia, la identidad es importante, es una cuestión de más allá de la identidad física, nos está llevando a regiones remotas que no conocemos, donde hay también cibercriminales que tienen herramientas, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener buenas prácticas, porque la seguridad es una cultura, hay que practicarla diario, hay que hacerlo diario. Estamos poniendo en riesgo bastantes cosas si no estamos conscientes. Ahora, estamos hablando no solamente de la usurpación de la identidad, ¿no? También hay el lado buenísimo de la identidad digital, ¿no, Jonathan? Sí, por supuesto. La verdad es que la aldea digital se ha vuelto un mecanismo de uso diario para la ciudadanía. La verdad es que todas las actividades que desempeñamos día a día están vinculadas con el uso de redes, ¿no? Pero las implicaciones, yo creo que en un balance, objetivamente, Rocío, también hay que cuidar mucho la información que manejamos, sobre todo en redes sociales, imágenes de menores de edad. De verdad que es muy delicado el tema de la ingeniería social y cómo pueden reconstruir toda una historia respecto de nosotros para tratar de atacarnos tanto física como económicamente, ¿no? Y yo te preguntaría, ya a manera de conclusión también, ¿el INAI qué está haciendo para protección a nuestros datos? El INAI tiene, digamos, dos vertientes, por decirlo de alguna manera. La parte preventiva, que tiene que ver con lo que refería Carlos, toda esta cuestión de recomendaciones, de guías, de referencias respecto de estas actividades en las redes. Y la otra parte, que es la parte coactiva, ¿no? A través de denuncias que pueden presentar los ciudadanos en el INAI, nosotros llevamos procedimientos en las cuales verificamos el cumplimiento de principios y deberes establecidos en ambas leyes que hay, ¿no? De sector público y sector privado. Esto puede llegar a una sanción económica, por lo que tiene que ver con las empresas, o puede llegar eventualmente, cuando hay un mal manejo en el sector público, a responsabilidades administrativas de los funcionarios. Pero hay mucho por hacer, porque el universo es inmenso. Es infinito, ¿no? A la infinita potencia. Voy a cerrar contigo, doctor. Claro, no te preocupes. Carlos, a manera de conclusión de la identidad digital, ¿qué dirías? Pues yo creo que lo quiero dejar también en un tono positivo, es decir, la identidad digital es oportunidad también. Es decir, si podemos resolver
este tema que hablábamos de hacer el gap, ¿no?, entre mi persona y mi persona digital, de una manera que sea suficientemente segura, porque nunca va a ser 100% segura, pero que sea suficientemente segura para tener la confianza de transaccionar, pues eso abre todo tipo de beneficios, desde el gobierno que puede hacer trámites en línea que son muchísimo más baratos y con menor corrupción que cuando vas a una oficina, hasta los e-commerce que pueden transaccionar sin fraude, hasta los bancos obviamente que pueden también tener vías de interactuar con sus usuarios de manera segura. Es decir, nos abre todo un universo de oportunidades, y es importantísimo ahí que ahora sí que los especialistas, en cierto modo, tomemos un poco la batuta y pongamos el tema enfrente de todas las entidades relevantes. Precisamente lo que quisimos hacer con el foro, con el Procedimiento de Identidad, y lo que continuaremos haciendo a través de la Asociación de Identidad Digital en México, que estamos ahorita formando y que esperamos se lance ya en enero formalmente, en la cual esperamos tener pláticas con gobierno, con el sector privado, con el sector académico. ¿Y asesoría para el usuario? Es correcto, también, para hacer asesoría tanto para el usuario como para las organizaciones, y ahorita sobre todo para estos proxies o empresas con las que interactuamos, que son en la primera línea de defensa y las que tendrían que estarnos protegiendo. Pero para eso, ellos tienen que conocer el tema, conocer qué pueden hacer por sus usuarios y conocer las legislaciones que tienen que cumplir y la labor de cuidado que deben de tener para con sus usuarios que tengan, ¿no? Ay, qué tema, ¿verdad, doctor Alfredo? Todo un tema. Cuéntame tu conclusión. Todo un tema. Yo creo que la conclusión es corresponsabilidad, Rocío. Okay. Fíjate, nada más, no podemos encomendarle toda la responsabilidad a la empresa que me oferta bienes, servicios, al banco, a la institución, al INE. ¿Por qué? Porque si no soy consciente de que ese identificador o esa contraseña constituye mi identidad y yo soy responsable de ella, mira, yo estoy seguro de que tú no irías con un billete de 100 pesos en la mano o con 200 pesos en la mano en minifalda a las 6 de la tarde a Tepito. ¿Verdad que no irías? ¿Por qué? Porque eres consciente de tu seguridad. ¿Qué vas a hacer? Con el nuevo billete de 500. Esos son los buenos. Esos son los buenos. Tú te sabes corresponsable y sé que en mis manos está también protegerme. O sea, ¿qué tanto me pongo en riesgo, no? Claro. Llámese el lugar donde se le llame. Entonces, si estoy consciente del riesgo que estoy asumiendo al uso de mi propia identificación o de mi identidad digital, pues la voy a cuidar más. Claro. Ay, bueno, es que es un tema que da para más. Los invitamos a otras sesiones de Vida Digital. Muchas gracias, y a ustedes, gracias por el favor de su atención.